¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, han emitido un comunicado para reprochar a los cargos públicos las reiteradas manifestaciones en las que cuestionan las resoluciones judiciales. Y lo han hecho al hilo de las últimas declaraciones de Pablo Echenique, después de que la periodista María Jamardo avanzase en primicia en el debate que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena de 80.000 euros al portavoz parlamentario de Podemos por acusar de violador a un inocente, al que tendrán que indemnizar y pedir disculpas. Echenique, en vez de mostrar su respeto a la sentencia, publicó lo siguiente en Twitter: que el juez que nos condena a pagar 80.000 euros por dar veracidad a una mujer que dijo haber sido violada se llame Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo, sea pariente del marido de Cospedal y haya apadrinado su boda los condes de Barcelona, explica muchas cosas de este país. Bueno, ante este comentario, que cuestiona la imparcialidad de la justicia, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente han lamentado este tipo de manifestaciones que no se basan en argumentos políticos, sino que pretenden deslegitimar las resoluciones judiciales por cuestiones particulares. Es algo habitual que los líderes de Podemos traten de desprestigiar a los marginales cada vez que se dicta una sentencia contra uno de los suyos. Lo hicieron cuando Isa Serra y Alberto Rodríguez fueron condenados por agredir a policías. El argumento que suelen utilizar es que los jueces forman parte de una conspiración contra Podemos. Y claro, los jueces ya hartos condenan esas descalificaciones y exigen a estos políticos que, si no están conforme con las sentencias, recurran ante los tribunales en vez de cuestionar de manera genérica a la justicia. Fran, ¿cómo lo ve usted? Bueno, si antes he dicho que el comunismo es un cáncer, evidentemente, desgraciadamente en España, Podemos es su brazo armado y político. Y no deja de ser una absoluta aberración y una anomalía democrática que tengamos como representantes políticos a gente que duda, que duda de la democracia, esa democracia, o le llaman régimen del 78, a esta parte del tiempo que nos hemos dado los españoles en libertad, sin pegarnos, al contrario, intentando tapar todos los problemas y las rencillas que había habido durante muchos años, intentando salir adelante para que vengan luego esta gente a insultar a los poderes del Estado que no pueden controlar. Porque claro, ellos pueden entrar en el poder político, pero ya les fastidia no controlar el poder judicial porque claro, no creen en Montesquieu, no son demócratas. Entonces, ellos están aprovechándose de nuestra democracia para romper nuestra democracia y prostituirla. Esto me parece gravísimo. Y yo espero que la gente, los españoles, que yo espero que sean sensatos y que les pongan a esta gente donde tienen que estar, que es fuera de las instituciones y fuera de la administración pública, porque no se puede desprestigiar a jueces, a policías, a todo el Estado. O sea, están usando la democracia que nos hemos dado todos para destrozar la democracia. Y esto tenemos que tener mucho cuidado y vigilarlo. Juan Carlos. Bueno, que le condenen a Echenique por llamar violador a alguien que no lo es, pues bueno, me parece bien. Claro. Ya está, o sea, aquí cada uno es esclavo de sus palabras y ya está, punto. Y luego podrá justificarse como le dé la gana. Aquí todos los políticos se justifican siempre por todo lo que les pasa, la culpa es de otros. Punto y aparte. Hombre, que vengan ahora los jueces estos, porque a ver, en estas asociaciones profesionales
señor Fanego, usted que está ahí metido, yo creo que no hay más del 20% de los jueces ahí metidos en las asociaciones. De los que son designación propia Sí. entre la propia O sea, carrera que la judicial, gran por mayoría de supuesto. los jueces no están en esas asociaciones de... Hombre, no son todos, La gran mayoría. hay una representación. Bueno, pues entonces yo les diría que es que últimamente ustedes es que se están cubriendo de gloria, se están cubriendo de gloria. Ya empezaron con lo del procés, quitando lo de la rebelión, señor Marchena y compañía y Lesmes, que sois todos un lobby, vosotros, porque otros quejáis de los políticos, pero vosotros sois otro lobby, porque luego colocáis en el Poder Judicial a que nos da la gana a vosotros. Ahí el que quiere meter la cabeza para llegar a un cargo, no, le ponéis un ladrillo así de grande, como hacen en los partidos políticos. Vosotros os comportáis igual, pero bueno, quitáis la rebelión, que fue una rebelión como una casa, lo que hicieron los separatistas en Cataluña. Pero es que hace poco habéis condenado a un señor, al señor Rodríguez al de Alberto Podemos, Rodríguez, al de Podemos, por agredir a un policía. por agredir a un policía, que bueno, yo no entro ni salgo, pero vamos, pruebas no hay ninguna. El testimonio El del testimonio policía. del policía, pues ya está, bueno, pues vale, vosotros mismos, pero es que encima le condenáis a una multa de, 45 días de prisión y luego lo convertís en una multa, y vais y le enviáis una carta a la presidenta del Congreso diciéndole, oiga, ¿va usted a cumplir la sentencia? ¿Le va usted a inhabilitar? Dice, pero vamos a ver, señor Marchena, o no sé quién era el que lo redactó, dice, verá, vamos a ver, ¿por qué no puso usted en la sentencia inhabilitación? Podía haberlo puesto, ¿no? Sentencia, 3 meses de prisión y inhabilitación. Iba aparejado en la No, propia aparejado condena. no, que lo ponga. Sí, artículo y artículo punto. del Código Iba Penal. aparejado y punto. No iba aparejado. Sí. A él le condenaron a no presentarse a las elecciones durante 45 días, que es distinto. Podían haber puesto el otro articulito del Código Penal que dice Inhabilitado para el sufragio pasivo, pero eso lo ponía. Pero es que una cosa es Sí. no, la otra, inhabilitado para cargo público. Hay otro artículo del Código Bueno, Penal que pues, lo dice, que lo pongan. estaba claro. Pues como no lo pusieron, quisisteis liarla parda, y encima le mandáis a la presidenta una cartita diciendo, oiga, ¿va usted a cumplir la sentencia? Pero ¿qué es eso de que estéis vosotros mandando cartitas? ¿Por qué no mandáis cartitas a los de la Generalitat, que no cumplen las sentencias esas del castellano y los padres que no pueden escolarizar a los hijos? ¿Por qué no les mandáis cartitas a esos? Porque queríais liarla. Y ya la última, la del Constitucional, que eso no es un tribunal realmente, pero es como si lo fuera. No son jueces, son magistrados. Pero da igual, lo son, al fin y al cabo, porque al final son los que enmiendan a todos los demás. Porque aquí el Constitucional fue el que legalizó a Batasuna, si no recuerdo mal, ¿no? En aquella época. ¿O ya no os acordáis? Bueno, pues es que hace poco resulta que dicen que es inconstitucional la plusvalía esta de los ayuntamientos y dicen, bueno, pues entonces vamos a reclamar lo que nos han cobrado de forma inconstitucional. No, nada de retroactividad. No, hombre, no, a ver si mañana nos vamos a liar parda, porque aquí todos los políticos están de acuerdo que eso hay que seguir cobrándolo. Y son los políticos los que me han nombrado. O sea, mira, no tenéis vergüenza. Así que mira, poneros como os pongáis, ¿vale? Pero los ciudadanos lo vamos a decir a la cara, macho. Cuando hacéis las cosas mal, os lo vamos a decir. Y yo el primero. Abogado Fanego, ¿usted qué opina? Pues a mí que yo lo vivo más cerca, pues evidentemente que no a ese nivel, pero sí que tengo lógicamente mi criterio. No sé si hay pruebas o no hay pruebas, querido Juan Carlos, pero si una persona se procesa por una denuncia que tú, como bien sabes, es de oficio o de parte, es decir, las denuncias solo se pueden instar en un procedimiento penal o de oficio o de parte, y si es la policía, salvo que se invente lógicamente que para eso tiene la defensa y tiene el investigado la posibilidad de poderse defender, este señor ha sido sentenciado, es decir, ya no está investigado, es sentenciado. Y como tal debe, y no sé, yo no he leído la sentencia, con lo cual no me puedo pronunciar de una cosa que no he leído, ni nunca lo voy a hacer, pero sí que, igual que toda pena, condena, en procedimiento penal lleva como parte de la condena la responsabilidad civil derivada,
es decir, la cosa de los daños que ha causado, evaluados y demás, lleva una condena que supone o la pérdida, en el caso que sea, por ejemplo, un accidente de tráfico o cualquier tipo de otro delito que esté constituido, la pérdida del carnet del permiso de circulación. En este caso, la pérdida de la posibilidad del sufragio pasivo, es decir, de poder o inhabilitar cargo público. Es decir, yo dudo mucho, que yo no he leído la sentencia y no me puedo pronunciar sobre ello. Es decir, que no el fiscal, porque es que se tiene que pronunciar el fiscal, pero ya sabemos quién pone el fiscal, o a la fiscala general del Estado, ¿no? Es decir, tiene que venir, es que porque va adherida, no se puede, tú no puedes condenar a un tío, a una persona, a un individuo por cometer un hecho delictivo, ¿sabes? Y no llevar las condenas supletorias que lleva esa condena penal. Hay que aplicar el precepto, que para eso está su señoría, que lo interpreta, o la audiencia provincial, el tribunal, sí, y adherido lleva esa condena, que entre ellos el ejercer a lo mejor un cargo público, que como no he leído la sentencia no me puedo pronunciar. Pero aún así, yo lo que sí que digo es que estamos hasta las narices, y como no sé si has dicho tú o quien ha dicho de mis compañeros y en el estudio, de tener que aguantar que realmente no exista esa posibilidad de tener un sistema judicial libre, limpio, es decir, que como no sé si has referido tú a Montesquieu, pues bueno, pues efectivamente lo único que produce esto, querido director del programa, pues es una inseguridad jurídica brutal, porque si a ese nivel, es decir, ocurren estas cosas, a mí me encantaría que el señor Echenique, que tanto vocea o ladra, yo no sé cómo se dice que vocea o ladrar, no sé si puede ladrar, pero ladra, o ladra, me da exactamente lo mismo, o vocea o ladra, es decir, si usted debería pagar al servicio público que contrata para el servicio doméstico que tiene, que por lo menos podría haberle pagado los seguros sociales, y usted fue condenado por lógicamente, de una forma irregular a las personas que le cuidaban. Tanto que usted vela por esas personas que son pero, claro, es lastimoso que el que es el vocea, voceador. Sí, pero yo estoy de acuerdo con parte de lo que dices, y es evidente que hay que darle una vuelta, ¿no?, a todo esto, pero no vale la justificación de a este le han votado y al juez no vale, porque por la misma regla de tres, como a este le han votado, pues, que saque una pistola y se pueda pegar tiros. Claro. Eso no lo puedo justificar, tendrá que someterse al imperio de la ley, que es lo que nos hemos dado todos los españoles. ¿Y quién es? En democracia, ¿quién defiende la ley y cuál es el brazo armado de la ley? Pues la policía. Si yo le quito a la policía, oiga, pues lo dice el policía, pero yo no le creo. Bueno, pues la próxima vez a lo mejor el policía dice, cuando vengan los señores a protestar y a pegarme una patada, yo cojo y me quito en medio, porque pues no te preocupes, que eso ya se lo ha resuelto el gobierno con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que resta valor al atestado policial. Sí, bueno, es que hoy han pasado una serie de cosas. Hoy está pasando eso, está pasando lo del tema de que los niños pueden aprobar la ESO sin ningún tipo de, con suspensos. Quiero decir, todo esto al final lo que defiende, lo que sobresale de tal es la inseguridad jurídica en la que vive mi país. Y eso me parece muy triste. Sí, y en ese aspecto estoy también de acuerdo contigo. ¿Por qué no se aplica a los mismos o por los mismos a diferentes criterios? Porque ellos son los que generan también la inseguridad jurídica. Yo te lo digo porque la aplicación y yo te digo que tenemos gente maravillosa y sobre todo muy preparada en la carrera judicial. Yo, de hecho, hoy he tenido actuación, ¿no? Y la verdad es que tenemos muy buenos magistrados y muy buenos jueces, porque, a ver, ellos tienen que interpretar la sana crítica de un juez a la hora de aplicar, cuando hay una controversia entre una posición y otra, lógicamente la tienen que aplicar, que hay un artículo que está más definido, me da igual en el mundo civil o en la jurisdicción penal, pero en este caso sí que está politizado desde el punto de vista absoluto, que lo que jamás debería nombrar un político un cargo judicial, jamás, porque son favores implícitos, que aunque uno no quiera ser elegido, ¿sabe?, es reconocido por un prestigio que no le debe dar personas que no tienen la capacidad de realmente estudiar ni valorar si un magistrado merece más la pena que otro. Para eso está
otros órganos que son los que tienen que decidir los propios jueces, ¿sabes? Entre sus compañeros, los que son, como a mí me pasa en mi colegio de abogados, como a mí me pasa en mi colegio de abogados, queridísimo Juan Carlos o queridísimo Fran. Es decir, porque lógicamente todos tenemos o podemos hacer méritos, pero sí que está claro que quien no me lo va a evaluar es, con todos los respetos, es el dueño del bar, porque el dueño del bar yo no le conozco y no es quien para nombrarme a mí. Tú fíjate al hilo de lo que decía también Juan Carlos, o sea, nos estamos tragando a un magistrado ahora mismo del Supremo que él se declara en contra de la Constitución y está en el Tribunal Constitucional. Quiere romper España, no cree en esta España y no cree en la Constitución, en los pilares de la Constitución. ¿Quién la ha puesto ahí? Y eso, bueno, la alícuota de Podemos, que se lo ha tragado también el Partido Popular. ¿Quién ha puesto a la fiscal general del Estado? Y a su el presidente, claro, pues esto, que en el fondo es lo que dice Juan Carlos, que es si una el Ministerio vergüenza, Público está nombrado por el presidente del gobierno. No es aceptable. Fíjate, este Echenique, que es un De risa. personaje infecto. Mira, estos que se supone que venían a cambiar las cosas, ¿qué han hecho? Han votado la misma fórmula que siempre han criticado. Claro. O sea, es que sois una banda de golfos, porque que lo haga el PSOE y el PP, que lo llevan haciendo toda la vida, pero que lo hagáis vosotros, macho. Malamente. Bueno, no todos, porque ha habido algún diputado de Podemos y alguno del PP y alguno del PSOE que no votaron y no sé qué. Que se equivocaron. Oye, vale, algunos se equivocó, pero bueno, otros... Pero es que es una desvergüenza. Pero fíjate, vuelvo a lo de antes. Esa meritocracia dentro de la magistratura no la conocemos, porque es que la eclipsan los lobbies judiciales, como pasa en los partidos políticos. Hoy estaba leyendo el libro este que ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo, que los pone fino a sus compañeros de partido. Entonces, describe una situación que yo la he vivido en Ciudadanos, es que es exactamente la misma. O sea, ver personas que profesionalmente son buenas y que de repente se convierten en corderos serviles y que lo único que sirven es para mandar emoticonos en los grupos de trabajo esos y adorarle la píldora al más golfo y el más inútil de todos que está en la cúspide. Pues en los jueces pasa lo mismo. En los jueces, porque al ver estas sentencias, porque por favor, léetela. Yo no me la he leído, no puedo hablar. Es que son 3 renglones, que no es muy complicada de leer. Sí, que no la he leído, no la he visto. Que un tío del Supremo haga eso, o sea, en vez de condenarle a prisión 3 meses, que es lo mínimo que hay de prisión, pues se le condena a 3 meses y ya está, porque le ha pegado un policía. Bueno, pues vamos a creérnoslo, le ha pegado, vale. Y luego inhabilitación para cargo público, que es que hay un artículo que lo dice claro. No me vengas con rollos del sufragio pasivo, de una multa de no sé cuántos días y de 45 días, porque eso es liar la parda, coño. Un tío del Supremo no puede hacer eso. Bueno, perfecto. Hombre, eso es una desvergüenza. Es como si este señor hoy se presenta aquí en el programa en pijama a presentarlo, pero no, señor, este es un profesional de carrera, pero hombre, un tío del Supremo no puede redactar esa basura. Bueno, pero lo que no entiendo sería lo que digno hace de ver al director de ese programa. Es que no me todas cosas sí me extraña, encantaría hombre. verla. Bueno, gano mucho, pero ese tema los es espectadores, lo pero ha este dicho. hombre se ha vuelto loco, dirían, bueno, pues un tribunal del Supremo no puede redactar una cosa tan ambigua y luego encima mandarle una cartita al día siguiente una cartita ni más ni menos que a la tercera autoridad del país, que podría haberla respondido ella. Por lo menos son ¿usted gente. quién es? Por lo menos son gente de carrera. A mí, yo lo he dicho ya en este programa, a mí, La por del ejemplo, Galo, no me del sorprende que Irene Montero sea ministra, me sorprende que fuera cajera. Claro, no, exacto. Totalmente. Sí, más que nada por el tema de... Sí, más que nada porque para ser cajera necesitas bastante más formación, pero obvio que para ser ministra. Nos regamos las vestiduras por esto y lo que ya te dejo, lo que a mí me sorprende que hace el elemento este en el Congreso. Pues Escucha, sí, me va a decir que somos un país democrático y tal, tan democrático. Bueno, pues tan democrático como tener una fiscala, que creo que se dice así ahora, una fiscala generala del Estado,
o del Estado, Don Fernando, no me provoques. Yo ya no lo sé. No se dice escucha, fiscala. no, escucha, no, pero bueno. Me estás provocando. Dios me libre, y Dios lo me libre, sabes. no quiero escuchar. Pero claro, que haya sido de una forma que, aparte que es que representa, ya no solo la carrera, como sabéis perfectamente, la carrera judicial no solo está formado por magistrados, ¿sabes? Que hay y ellos tienen su fórmula de organizarse, la ley orgánica del Poder Judicial es la que regula, igual que tú puedes poner una queja perfectamente a cualquier magistrado en cualquier momento, en el caso que te afecte, ¿no? Pero, a ver, hay cosas que es que, lo primero que es que le da igual, es que la población no sabe exactamente de lo que estamos hablando nosotros, lamentablemente, porque si tuviera conciencia, él sabe perfectamente que si mañana deja pagar una letra de su hipoteca de la casa, seguro que le condenan y tiene que pagar las costas, intereses y lo que sea. En cambio, este señor, o a cualquier otro, o cualquier persona, ya es distinta la justicia que le evalúa y demás. Los magistrados, en este caso igual, si partimos de la base en el que en la cúspide está ya directamente de una forma sesgada, realmente, está prostituida. Si merece la pena o no estar ahí, ¿qué hace que además que es fiscal, pero qué hace ahí una señora que aprobaba lo de decir, lo de la vagina, decía, lo del tema del estudio, cuando en la reunión con el comisario? Es decir, o sea, es que es lamentable. Mira, es lamentable, Juan Carlos, que tengamos que vivir esto, pero no estamos muy lejos de Cuba. Ya, pero mira, este hombre... de la foto que tienes ahí, que has dicho tú, el individuo, Alberto Rodríguez, el individuo. diputado de Podemos. Sí, que me lo ponéis detrás ahí. El otro día decía una cosa, que es una verdad como una casa. En el Congreso, la gran mayoría del trabajo que se hace allí, que es mucho, porque hay diputados que trabajan, otros no, pero muchos sí trabajan. Bueno, la gran mayoría del trabajo que se hace allí no sirve para nada. Una justificación. Entre mociones, proposiciones no de ley, comisiones, no sé qué, al final la gran mayoría del trabajo que se hace allí no se traduce en hechos para la ciudadanía. Y esto lo contaba este hombre el otro día, y es que es verdad. Ese es el gran drama que tenemos en el poder legislativo en este país. Solo quería hacer una observación. Y ahora que le hacemos caso. Escucha, esta mañana... pero que sirva, es que lo que hacen, si no sirve y luego no se cumple... Claro. Esta mañana he visto, o me he cruzado con creo que es periodista, el periodista que entrevistó al individuo yo no veo ese tipo de programas en mi casa porque se intoxica, o sea, me intoxico ya más de lo que estoy, entonces con lo cual no veo ese tipo de programas, ¿no? Pero bueno, yo estaba a punto de esta mañana cuando me le he cruzado, porque con le he visto la mirada es única, y decirle, ¿a ti te gustaría que yo entrevistara en mi programa de radio a la persona que te ha curtido en una reyerta con un policía? Es decir, que es lo mismo que le ha pasado, es decir, este señor ha pegado a un policía. En España se juzgan hechos probados, querido Juan Carlos y querido Fran. Es decir, no se puede juzgar a otra. Si hay cualquier cosa, ¿por qué está todavía el Cuco en la calle? Si está Marta del Castillo, porque no han encontrado el cuerpo, porque todavía no se puede definir exactamente por lo que se ha investigado, se ha instruido en la causa de Marta del Castillo, que ha salido otra vez a colación. Es decir, no está el Cuco en la calle, señores. Este energúmeno ha tenido que pegar a un policía porque si no, no se le condena. En España no hay una condena porque antes todo se absuelve, siempre se absuelve ante la duda. Con lo cual, yo estoy a punto de decirle al presentador de ese gran programa, es garantista, ese gran programa, es decir, ¿a usted le gustaría que yo entrevistara a la persona que a usted le agrede? No me habéis escuchado, pero sí que es verdad, pues seguro que ustedes sí. Es decir, ¿a usted le hubiera gustado que mi programa de radio hubiera entrevistado a la persona que a usted le ha agredido, aunque ha sido condenada? ¿Le hubiera gustado? Y le entrevisto, digo, ¿cómo fue? ¿Cómo le pegó a la policía? ¿Por la espalda o no? Bueno, en este país tenemos cadenas de televisión que entrevistan a asesinos etarras. Vomitivas. Y a personas que no deberían... Y algunas de estas emisoras de televisión son públicas. O sea, ¿qué quieren que le diga? No se puede dar voz a determinados personajes con tal de que se haga negocio. Yo creo que hasta que no entendamos, y yo creo que es un tema educativo, que nos jugamos mucho intentando salvar la democracia, no solo por lo que nos han dejado de herencia la generación anterior, sino por la herencia que tenemos que dejar a la generación que nos precede,
pues yo creo que tendríamos que trabajar de una manera mucho más seria. Es cierto que en el Congreso no se trabaja, es cierto que hoy en día los partidos políticos se han convertido en adoraciones o amado líder sin pensar, nada más que eso, y eso es muy triste y eso es patético. Y eso se está trasladando a la población, que ya la población lo sabe. Por eso, cuando te sale un Podemos cualquiera, la gente se agarra a cualquier cosa, aunque luego actúen como los demás, y a mí lo que me da miedo es que eso se traslade a todas las demás partes del Estado, porque es que puede ocurrir, es que en la justicia esto está ocurriendo en muchos casos. Pero el deterioro se está viviendo ya, si la crisis de principios, la crisis moral que estamos sufriendo en España está carcomiendo todos los cimientos de nuestra sociedad y va inundando a la vida política, a la vida judicial, a este paso también a la vida policial en función de qué tipo de legislación a la vida hagan, periodística, a la vida social y de paz y de orden público en las calles, a la vida periodística, absolutamente a todo. Claro, lo que pasa es que no podemos quedarnos sin hacer nada. O sea, lo que tenemos que hacer es denunciarlo e intentar llevar cada uno en la medida de sus posibilidades a votar. Hemos de aprender a votar. Totalmente de acuerdo con el director. Estoy de acuerdo. Y es más, os digo una cosa, Yo aunque creo, tuviera que votar, es la única forma que hay para tuviera poder que votar, solucionarlo. fijaos lo que te digo, Enmendallo. aunque tuviera que votar un comunista, si esto lo cambiase, yo le votaría. Nos ha jorobado yo. Porque no se puede, o sea, quiero decir, acabo de hacer un alegato en contra del comunismo, pero es que no se puede seguir así, es que ya no hay más, de manera económicamente hablando ya no hay más, la vaca no da para más, yo creo que estamos al final de un ciclo de pérdida de valores, de pérdida económica, de pérdida de todo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Ya, pero acordaros que hay dos justicias. Vale. Hay dos justicias. La justicia que vemos divina en la televisión, en La Sexta, en La Secta, en la cadena Fofito y todas estas que tal, y otra la justicia que es la que vivimos todos los días, y mi honrado trabajo, es decir, al que amo y deseo, y muchos magistrados fiscales y jueces y compañeros que estamos viviendo, nos dejamos la piel y amamos nuestra profesión, cosa que otros no. No hay que dejar de creer en la justicia, a pesar de que puedan darse casos aislados. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ocuparnos de otro problema, el de la inmigración ilegal, que está siendo un grave problema en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Joe Biden cae en popularidad en las encuestas? ¿Por qué? Porque los ciudadanos norteamericanos consideran que no ha sabido atajar el grave problema de esa inmigración ilegal. Una pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora,
Salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es. Hace unos días entró en vigor, tal como anunció la Casa Blanca el pasado 15 de octubre, la nueva política para los extranjeros que viajen a Estados Unidos. El país ha abierto sus fronteras a viajeros internacionales vacunados tras 20 meses de cierre a causa de la pandemia. Pero, a pesar del descenso de viajeros a causa del COVID-19, la cifra de inmigrantes ilegales sigue siendo elevada y uno de los principales problemas del país. La inmigración ilegal representa el 30% de todos los residentes estadounidenses nacidos en el extranjero y algo menos del 5% de la población total. Desde principios de 2021, los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México se incrementaron al máximo en 20 años. En menos de 12 meses, las autoridades detuvieron a más de 1,7 millones de inmigrantes. Este incremento en las cifras se produjo desde la toma de posesión del presidente Joe Biden, quien prometió deshacer la política restrictiva de Donald Trump, pero su incapacidad de frenar la inmigración ilegal le está haciendo hundirse en las encuestas. But I am going to make a commitment in the first 100 days. I will send an immigration bill to the United States Senate with a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people in America. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. Cuéntanos, ¿de dónde proceden la mayoría de los inmigrantes y dónde se establecen? Pues mira, debo decirte que la gran mayoría de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos son de Latinoamérica. Si contamos, cerca del 60% provienen de México y otro 20% se lo reparten países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Decir también que más de 1 millón de inmigrantes ilegales vienen de Asia y el resto de Venezuela, Colombia, Costa Rica y ahora de Haití.
acostumbran a establecerse sobre todo en California, ya que este estado es el que más inmigrantes ilegales con respecto a cualquier otro tiene. Ya esto ya viene por historia, ¿no? Ahora, debido al mayor control que tienen las fronteras del sur de los Estados Unidos, muchos de los inmigrantes han cambiado los lugares de paso fronterizo. Si antes era especialmente el área entre San Diego y Tijuana, ahora es Arizona y Texas, que se han convertido en el sitio principal de este paso. Pues ahora resulta que el presidente Joe Biden se está enfrentando a su primera crisis política seria justamente a raíz del tema de la inmigración ilegal. Así es, pero la naturaleza de esta crisis no es nueva, ya que la mayoría de los últimos presidentes se han enfrentado a algún tipo de reto relacionado con la inmigración ilegal durante su mandato. El ejemplo que tenemos más claro fue el de Donald Trump y su famoso muro. Para Biden, sin embargo, llega en un momento en que preferiría centrarse en otros asuntos, pero la situación de la inmigración tiene tal potencia y tiene tanta fuerza que puede tumbar los otros planes de Biden, ya que se ve presionado por las críticas de los adversarios republicanos, incluso algunos de su propio partido. El número total de inmigrantes indocumentados que han sido detectados en la frontera de Estados Unidos, fíjate que es mayor que cualquiera de los 3 años anteriores. Los intentos de Biden de desalentar al viaje con la famosa frase «no vengan», no han tenido hasta ahora ningún efecto, y culpar al anterior gobierno de un problema actual es una vieja maniobra política que suele tener una vida útil muy limitada. Si la situación en la frontera no mejora, el gran problema recaerá sobre Biden. Los republicanos ya gritan que esta crisis ha sido creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración. Incluso Trump se sumó a estos ataques diciendo que cuando él era presidente, la frontera sur estaba más fuerte, más segura y más protegida que nunca. Lo cierto es que hasta los demócratas moderados, como el congresista Henry Cuellar, que representa una zona fronteriza con México, dijo que Biden debía hacer cosas mucho más potentes para poder disuadir a los migrantes de viajar a Estados Unidos y ser presa de los traficantes de personas. A los grupos que se dedican a pasar ilegales al otro lado de la frontera de Estados Unidos se les denomina polleros o coyotes. Cuéntanos quiénes son. Bueno, son grupos criminales que se dedican a pasar indocumentados a Estados Unidos previo pago. Las zonas más rentables para los traficantes de personas es la que comprende entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Según estimaciones de los Border Patrol o la patrulla fronteriza, solo en este último verano, agárrate, los coyotes ganaron alrededor de 400 millones de dólares. Y decir que los de nacionalidad mexicana pagan $4.000 por persona y el resto de nacionalidades el doble, 8.000. Fíjate tú que hasta incluso el presidente López Obrador, que ya es decir, pide que no se dejen engañar por los polleros, advirtiendo además que la política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado en absoluto y que llevará un tiempo largo modificarla, por la que continúan las deportaciones igual que en el gobierno de Trump. A los coyotes no les preocupa la seguridad de las personas que pasan ilegalmente. Su motivación principal son las ganancias. El dinero es el rey en el mundo de los contrabandistas, amigo Javier. Ya veo, sí. Pero bueno, sigamos con el problema de la inmigración ilegal. Cuéntanos qué está pasando con los haitianos en este momento. Pues así es, a pesar del mensaje famoso de la Casa Blanca, el que ya hemos dicho antes, del no vengan, en la ciudad tejana del Río, los haitianos que van llegando ya van siendo deportados sistemáticamente a su país en aviones, tal y como ordena la Casa Blanca y en su nombre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Como ya dijimos antes, la inmigración ilegal en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en décadas y será uno de los temas más controvertidos en las midterm elections de 2022. Porque los representantes ya sabes que son elegidos cada 2 años. Ahora los demócratas tienen mayoría, aunque sea solo de 1.
y si pierden la mayoría y Biden no logra salir del dilema de actuar con humanidad o hacer cumplir su famoso lema de no vengan, le lloverán las críticas incluso de su propio partido. En Del Río se hacinan, fíjate, más de 15.000 inmigrantes debajo del puente internacional donde sobreviven en las peores condiciones tras haber cruzado las aguas saladas del río Bravo. Según datos de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos, casi 2 millones de inmigrantes han sido expulsados a sus países de origen, siendo 160 los diferentes países. Bueno, lo que parece claro, Sebastián, es que el problema con la frontera sur se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para Joe Biden. Bueno, así es. Joe Biden sufrió un nuevo revés después de que la Corte Suprema rechazara una petición de su administración que buscaba suspender la orden de una corte de distrito en Texas, que ésta había restablecido un programa conocido como Quédate en México, que entró en vigor durante el mandato de Trump y que afectaba a los solicitantes de asilo en la frontera sur al obligarlos a permanecer en México mientras se resuelve su situación migratoria en las cortes estadounidenses. Tras este tropiezo, el caso pasará a un tribunal de apelaciones e incluso podría volver a manos del Supremo. En medio de esta crisis migratoria de la que sus opositores republicanos ya han sabido sacarle réditos políticos, Joe Biden ha mantenido en vigor normativas también adaptadas durante el mandato de Donald Trump, como el famoso título 42, que permite a los agentes fronterizos deportar a los indocumentados de manera inmediata, argumentando riesgos a la salud pública como consecuencia de la pandemia. Yo creo que más que un dolor de cabeza a Biden, le puede salir un grano en sálvase a la parte. Y un último detalle, Sebastián. Parece ser que México se está implicando, ¿no?, en tratar de recuperar el control de la frontera. Hombre, parece que sí, ya que, fíjate, el mes pasado las autoridades mexicanas detuvieron en una noche más de 650 inmigrantes en el estado de Tamaulipas. Viajaban en 6 contenedores refrigerados y procedían de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Belice. El gobierno mexicano tiene desplegados, eso sí, a casi 30.000 efectivos entre las dos fronteras, norte y sur. Pero esto no frenará la avalancha de inmigrantes. Yo creo que incluso va a ir a más. Por otra parte, hay que decir que, siendo de Guatemala la mayoría de inmigrantes, las relaciones con Estados Unidos vienen marcadas por la asistencia económica. Y parte de este envío les llega a través del famoso plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Guatemala recibe el mayor porcentaje de financiamiento procedente de Estados Unidos y se utiliza para combatir la corrupción y apoyo a jóvenes. Pero según Washington, estos programas de ayuda económica se concentran en acciones para prevenir la inmigración. Todo esto está muy bien, pero el problema es cómo frenamos la inmigración desde los países con mayor índice en origen. Se pueden endurecer leyes, como hizo Estados Unidos, que ahora presiona a México y Guatemala para que cierren sus fronteras. Pero la solución no pasa por aquí. Lo que hay que hacer es desarrollar a los países. Fíjate que la ministra de El Salvador, Gil Tinoco, dice que no estamos en posición de culpar a nadie. Es una responsabilidad compartida entre Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. La estrategia del programa Sembrando Vida emplea, eso sí, a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador. Pero ya sabes, Vaya, parece que se ha interrumpido la comunicación, justamente. Sebastián, justo se acababa de interrumpir cuando ibas a acabar esa última frase. Te escuchamos ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Digo que la estrategia del programa Sembrando Vida, ¿sí?, en El Salvador emplea a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones. Eso es verdad. Pero el problema nunca es de nadie. El problema hay que repartirlo. A mí, la verdad es que esto me suena, tú te acordarás, de los famosos programas de los años 70 en el Triángulo Dorado de las plantaciones de opio, en Camboya, Laos y Tailandia.
en que les ofrecían a los dueños de las plantaciones cambiar el cultivo del opio, por el que recibían gran cantidad de dinero, por el de patatas, que no recibían absolutamente casi nada. O en Colombia, en los años 80, con las plantaciones de cocaína por frutales. Y ya para terminar, solamente me gustaría decirte algo y poner algo sobre la mesa sobre la vicepresidenta Kamala Harris, que decía ya antes de ser vicepresidenta, o sea, antes de las elecciones, que luchaba y que lucharía y que esta administración arreglaría el tema de la inmigración ilegal. Fíjate que no ha ido ni una sola vez de visita a la frontera sur de los Estados Unidos, pero sí ha ido a países de Latinoamérica a preguntarles qué problemas tienen para parar la inmigración ilegal. ¿Tú qué crees que les contestan? Manden millones de dólares, ¿eh? Yo he recabado un poquito de información de la vicepresidenta de cuando era la Attorney General de California, o sea, la fiscal general del estado de California, entre los años 2011 y 2017, donde se creó un grupo especial de policía para parar la inmigración y se componía de policías de diferentes cuerpos, desde federales, la DEA, policías locales, sheriffes, marshals, etc. ¿Y sabes qué? Nadie habla bien de ella. ¿Por qué será? La realidad es que ya no nos vale mentir. Eso de mentir ya ha pasado a la historia. Y de eso aquí sabemos bastante, ya que tenemos a uno de los mayores mentirosos del mundo. Y que lo digas, de mentiras políticas aquí en España sabemos bastante. Muy interesante todo lo que nos has contado. Don Sebastián Martínez Ferrate, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, muy buenas noches y un abrazo grande. Un saludo, muy buenas noches. Don Juan Carlos, ¿algún comentario? Sí, vamos a ver, Biden tiene además otro dolor de cabeza muy importante, que es que allí la inflación se está yendo de madre, está ya por encima del 6%. Y eso está provocando algo que los estadounidenses hace mucho que no veían, que se les están encareciendo los bienes básicos. La comida ha subido muchísimo en Estados Unidos, o sea, la gente... Y otra cosa que tampoco se esperaban es la subida del alquiler de las casas. Ahora mismo están teniendo graves problemas en determinadas zonas donde además está habiendo inmigrantes que están también llamando a esa puerta y a ese consumo. Por lo tanto, Biden ahora mismo tiene una popularidad por los suelos y bueno, hace 4 días perdió el estado de Virginia. Así es. Así que esas tienen, colega. Hombre, Biden, siguiendo el argumentario del señor Bermejo, ahora ha empezado el programa de tapering en Estados Unidos, que sin extenderme mucho es que empiezan a quitar el tema de la deuda de en medio y van a parar la máquina de crear billetes precisamente por la desbocada inflación que hay y todo lo que conlleva eso, y le espera unos tiempos muy duros, igual que Europa, porque eso se va a trasladar aquí. Yo creo que el problema que ahora mismo hay en los dirigentes a nivel mundial ya no solo es, como yo he visto reírse, ¿no?, de que se queda dormido en cumbres, que ya está mayor, las barbaridades que ha dicho Kamala Harris sobre... Bueno, es comunista, ¿no?, es declarada y no hay ningún problema, pero es que al final las políticas hay que llevarlas a la calle. Y cuando tú dices voy a legalizar a los ilegales, pues eso es una llamada a que venga gente de manera ilegal a un país y es un gravísimo problema la inmigración ilegal. Lo que hay que hacer, yo creo que nadie está en desacuerdo con que la inmigración tiene que ser legal y organizada, porque si no las sociedades se pueden destruir de una manera rapidísima y porque pueden generar, se generan injusticias salvajes. Los primeros para los propios inmigrantes que han venido de manera legal y que están trabajando y que están cotizando y que están cumpliendo con sus obligaciones. Y claro, Estados Unidos ahora mismo es un país que después de Trump, la gente o la parte de la izquierda tenía muchas esperanzas puestas en las políticas de este señor y está viendo que no dan resultado, en comparación con las de Trump, que lo primero que hizo fue la mayor bajada de historia de impuestos de Estados Unidos.
Como suele ser. Lo que pasa es que yo creo que el problema mayor que tienen, sobre todo los países occidentales o de primer orden, como se suele decir, aunque no debería existir ningún orden, ¿no? Pero yo creo que es las mafias que mantienen que exista este tipo de inmigración ilegal, que detrás de todos estos pobres personas que muchas veces, pues bueno, por un lado, en el caso, por ejemplo, de Europa, ya no en el caso de Biden en Estados Unidos, es decir, el efecto llamada que hemos vivido durante mucho tiempo ya, yo creo que empezó el señor Zapatero ya a decir, bueno, pues que aquí había pues una sintonía social y económica que genera un cierto atisbo de tranquilidad, ¿no? Y entonces, claro, produjo que muchas de las pateras que empezaran antes había y siempre ha habido, pues claro, pues se incrementara, ¿no? Pero ahora ya hemos visto, y a raíz de lo que pasó con la, ¿cómo se llama? Malpedusa, ¿no? Lampedusa, digo. Pues evidentemente que, claro, la comunidad internacional tiene que tomar cartas en el asunto, pero ya no solo con los propios flujos de inmigración, sino con las mafias que regulan esos flujos de inmigración. En el caso de Estados Unidos yo creo que también pasa una cosa parecida. Se hartaron de decir en la administración Biden, de decir que iban a decir que fábula, que iban a tratar de... Bueno, pues ahora se le está echando, lógicamente, todo ese bolquete de excremento y tal encima de la política que en su momento tratan de hacer, vendieron, ¿no? En el caso europeo nos pasa una cosa muy parecida, querido director del programa. Es decir, aquí tenemos o padecemos el efecto del comunismo, en el que encima, aparte de eso, se vende una irrealidad de la que habitualmente pues los que vivimos aquí, padecemos el gobierno social comunista que tenemos, pues lo vemos. Pero simplemente, y hago una reflexión a los queridos compañeros del estudio y a su director, que creo que la ley de extranjería me puedo confundir poco, en la 2/2002, ha tenido hasta 60 y tantos reglamentos de aplicación diferentes. Es decir, que cada gobierno ha utilizado esa ley a su propio, pero ya estoy hablando del gobierno popular, gobierno socialista, gobierno popular, gobierno socialista, es decir, de los reglamentos de aplicación de esa ley. Desde su momento, que entró en vigor en el 2002, que creo que estaba Aznar como presidente del Ejecutivo, se aplicó el cupo, el famoso cupo, luego después del famoso cupo vieron no sé cuantitos, es decir, hasta no sé cuántos, me he inventado el número de reglamentos de aplicación a esa ley, ¿no? Pero a lo que voy, que es una cosa que debe estar cambiante. La migración que ahora mismo existe para cualquier persona en el mundo debe ser contemplada desde un punto de vista ahora mismo global. Pero ya no solo por el tema sino porque lo que no se puede permitir, gobiernos como en el caso español, y ya termino, querido director, es que se venda una irrealidad que llame la atención de las mafias, que son las que mueven a esta pobre gente que llega hasta aquí, hasta la costa de Almería, hasta la costa de Granada, ¿sabes?, a costa del esfuerzo y a costa de su propia vida. Hombre, yo las mafias haría un tamiz sobre eso. Cuando hablamos del Open Arms, por ejemplo, que es una asociación, se supone que para rescatar inmigrantes del medio del mar, y se convierte por el interés político en una subvención una subvención a las mafias que trafican con seres humanos. Exacto, que claro. Esperan que justo los traficantes salen a aguas internacionales, les llaman y les van a recoger con el barco con dinero de todos. Hombre, yo creo que otra vez más hay que tener mucha responsabilidad a la hora de cada uno meter nuestra papeleta, porque hay políticos que están a favor de eso. Ya que hemos recuperado el capítulo de política nacional, nos quedan todavía unos minutos para un último asunto que les quiero comentar. Trasteando en Twitter hemos encontrado un mensaje de nuestro compañero Juan Carlos Bermejo. Él, como saben, es político de Ciudadanos y ahí lo pueden ver ustedes diciendo: espero que en las próximas primarias de Ciudadanos en Andalucía mis compañeros elijan a otro candidato a la Junta. Gracias, Juan Marín, por los servicios prestados. Y se refiere a ese texto que publica el Twitter de la cadena SER con unas declaraciones de Juan Marín en las que dice: como gobierno no nos interesa aprobar los presupuestos en año electoral. Es estúpido. Y Juan Marín, como ustedes saben, es vicepresidente de la Junta de Andalucía. Bueno, señor Bermejo, cuéntenos cómo se ha decidido hacer este comentario en Twitter. Creo que es evidente, pero explíquenoslo. Bueno, es que hoy ha sido un día muy triste en Ciudadanos, porque ha ocurrido esto, pero bueno, primero nos hemos enterado que nuestro portavoz en el Parlamento extremeño
ocultó deliberadamente que vive en Mérida con su mujer para cobrar dietas de desplazamientos. Él dice, no, es que yo vivo en Badajoz y entonces cobro dinero, pero no, vive en Mérida con su pareja desde siempre y además lo sube en las redes, que es que no es una cosa, la primera desvergüenza que hemos visto ahí. Pero es que esta otra, la de Juan Marín, es que es de vergüenza, porque él ha hecho declaraciones públicas invitando al resto de grupos de parlamentarios de la Junta de Andalucía a que se unan a negociar los presupuestos del año 22. Estas son declaraciones que hizo ayer. Y resulta que él en privado, en su grupo parlamentario, le dice a sus diputados que nos interesa que no haya presupuestos este año. Que es estúpido. Entonces, ¿a qué hemos venido? Es que lo que he dicho antes, ¿no? Es que lo que he dicho antes de Echenique, ¿no? Es decir, es alucinante. O sea, ¿cómo se pueden decir estas cosas? Es que no sé, es que siento vergüenza. Entonces, yo a Juan Marín, de verdad, gracias por los servicios prestados, y ojalá en las primarias que hagamos ahora cuando se celebren para las próximas elecciones andaluzas salga una persona más sensata que esta, de verdad, porque es que esto es un bochorno para el partido, esto es vergonzoso. Es que si tuviera dignidad tendría que dimitir, porque ha provocado un escándalo tan gordo que va a provocar ahora que, por ejemplo, la furia de Vox, que no va a aprobar los presupuestos, y que probablemente Bonero Bonilla, que tiene este fin de semana el Congreso del PP andaluz, pues ya probablemente estará pensando en disolver las cámaras. No, pero es que es un aluvión, pero es que es normal, pero es que el señor Marín nos da cuenta que el que le paga esos suplementos de su vida somos los demás, de los españoles. Da igual a quién votemos y da igual la ideología. Sí, sí. Este señor no sabe que tiene un cargo público. No sé qué estudios tiene este señor Marín y me importa 3 pepinos. O sea, pero lo que sí que no tiene es decencia. Porque no tienes decencia. Es muy vergonzoso esta situación. Hombre, yo... Con todos los respetos, lo siento para los votantes. El señor Bermejo, que le conozco a nivel personal y tengo ese honor y ese placer que me dio él en su momento, sé que cuando habla de Ciudadanos lo hace desde la honradez y desde el cariño y el corazón y desde el alma, y a mí me da una pena tremenda ver cómo Ciudadanos, lo que podía haber sido, en lo que se ha quedado, y que sus dirigentes actuales hagan estas cosas. Espero que aprendan y que fichen al señor y que efectivamente corrijan. Bueno, Fran Simón, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias, Fernando Fanego, por haber estado con nosotros. Gracias, y muchas gracias, Juan Carlos Bermejo, por acompañarnos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película Esta noche Z, una película dirigida por Costa Gavras y que cuenta con un reparto de lujo. Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irene Papas. Una película, drama político que nos traslada a un país regido por una corrupta democracia donde el gobierno utiliza a la policía y el ejército para acabar con los opositores. ¿A que les recuerda lo que le hemos contado de Cuba? Bueno, resulta que un diputado de la oposición aparece asesinado y un joven magistrado se encarga de la investigación. A ver qué es lo que averigua. En todo eso se cruzará también un periodista con sus investigaciones no muy ortodoxas. En fin, una muy buena película. Disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.